Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué les parece el bonito vestido que les presento hoy? Es una interesante conjunción de diseños que me pidieron que interpretara. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de aprender varios conceptos de diseño que lleva este interesante modelo. Podemos ver que se trata de una falda larga con una línea o tal vez una línea sirena, porque en realidad se puede interpretar de las dos formas. ¿Por qué? La delantera, la falda es completamente entera, pero en la parte posterior podemos ver claramente que tiene cortes. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar la libertad de crear el formato que deseemos. Lo veremos ahora en el trazado. También podemos ver que tiene un realce interesante en el bustier con estos cortes y un escote bastante pronunciado. Aquí vemos un drapeado. Es irregular y hace el efecto como que sujeta el holán que surge de la abertura de la falda. El holán es en cascada y ascendente irregular, ¿sí? Porque de un lado es más corto que del otro. Podemos ver que nuestra falda tiene una personalidad diferente de lo que normalmente vemos. Aquí en la delantera tiene una pinza. Sin embargo, para realzar la parte posterior, la falda tiene cortes y tiene una leve cola muy suave, ¿sí? Que no arrastra mucho. En la parte posterior vemos un corte clásico de escote muy sentador. O sea, nuestra prenda tiene tan despojada la espalda como el frente en el cuello. Por supuesto, si lo deseo para que la prenda sea más segura y más cómoda, aquí podemos poner un corte de un tul óptico para mantener el escote en su lugar y que no se mueva ni sea incómoda al usar. Pero lo más interesante que tiene aquí nuestra prenda es que el drapeado no termina en el lateral. En realidad, si podemos hacer un acercamiento aquí, el drapeado envuelve el lateral y termina en el centro trasero de un solo de los lados, drapeando aquí. De este otro lado no. O sea, del lado izquierdo el drapeado termina en justamente el lateral. El modelo tiene una línea elegante, clásica, ¿sí? Distinguida, y obviamente dependiendo qué material usemos y el color, la prenda puede tener una apariencia aún más suntuosa. Imagínenlo en color dorado. Perfectamente también podría ser un vestido de novia. Bien, aprenderemos entonces en nuestra lección el desarrollo de nuestro bustier anatómico, el planteo del drapeado, la falda con la abertura y el holán incluido. Vean el video hasta el final. Y antes quiero hacerles una aclaración. Todos los días me dejan mensajes en los videos que he subido anteriormente sobre el tema de los subtítulos. En realidad, los subtítulos automáticos de YouTube no están incluidos en el video. Significa que ustedes los pueden activar o desactivar, ¿sí? A continuación les voy a mostrar cómo hacerlo. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Comenzamos con el trazado. Tengo los patrones básicos de vestido largo. Para la delantera va a ser desplegado porque la falda es asimétrica. Voy a marcar la mitad del hombro y allí voy a centrar el futuro tirante al que le di 3 centímetros de ancho. Dibujo sisa y escote conservando las pinzas originales del básico. Desde la sisa voy a trazar una línea auxiliar hacia el vértice de la pinza de busto y desde ese mismo punto una segunda línea auxiliar hacia el escote. Vamos a hacer un ajuste a cada lado de la pinza de entalle, 1 centímetro en el bajo busto y 5 milímetros en la zona de la cintura. Vamos a pasar al trazado de la falda del vestido
Vamos a comenzar con un rectángulo copiando el formato original de la falda base larga. Vamos a alargarla 10 centímetros extra para la altura del taco. Y vamos a copiar tal cual como vemos el entalle desde el lateral para darle la forma ajustada en la cintura en este primer paso. A la altura de la rodilla, desde los laterales, vamos a marcar 1 centímetro hacia el interior del patrón. En los laterales, pero en la base de la falda, vamos a ampliar 10 centímetros. Voy a tomar la medida frontal de la falda, la que he representado aquí con esta regla, y luego voy a verificar que el recorrido que tiene la falda sirena desde el lateral tenga exactamente el mismo largo que se le dio al frente de la falda, como vemos aquí. En un acercamiento podemos ver la diferencia que existe. Entonces, desde cada lateral vamos a restar esa diferencia dejándolas más cortas que el centro del patrón. Estas son las medidas que les sugiero para el trazado de la falda. Por último, nos resta dibujar las pinzas de entalle, pero vamos a procurar mantener el ajuste extra que le dimos a la blusa, o sea, 0,5 centímetros a cada lado de la pinza de entalle del básico. Para la futura abertura lateral voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de entalle izquierda hasta el bajo. A cada lado de esta línea auxiliar voy a dibujar figuras irregulares que parecen triángulos truncos, o sea, en la cintura no tienen punta, de mayor a menor, ¿sí? Y opuestos, como vemos en el desarrollo. Cada una de las figuras que se van a ir superponiendo es el doblez que tiene que hacer este holán, pero a la vez observen que, además de estar invertidos, tienen en la parte inferior la figura de un zigzag, ¿sí? Eso justamente se va a generar al hacer el holán de diferentes largos. Por último, en la parte superior vamos a crear la última figura, que es la que va a unir cada una de las puntas de este holán, como lo vemos aquí en este último paso. La cantidad de pliegues depende del gusto de cada uno. Aquí tengo entonces la representación del holán, ¿sí? Como si estuviera plegado o como si fueran figuras superpuestas. Y les he dado un color diferente a cada una para que sea más fácil de comprender el proceso del desdoblado. Imaginemos que esto está doblado en zigzag de mayor a menor. Para desdoblarlo y para que lo comprendan mejor, voy a tomar la pieza que está con los colores y voy a ubicar el filo del doblez perpendicular. Voy a tomar todas las piezas que están por detrás y las voy a llevar hacia adelante haciendo el desdoblez. Por cada color voy a repetir el proceso. Voy a traer las piezas que están detrás, las voy a llevar hacia adelante, voy a girar colocando el doblez perpendicular y una vez más las piezas siguientes las traigo hacia adelante desplegando el doblez y de esta forma voy girando para cada movimiento, colocando perpendicular el doblez y llevando hacia el frente los pliegues que están formando el zigzag, ¿sí? O el plegado irregular de el lado izquierdo. Lo tenemos listo, es la parte más larga, ¿sí? Cada uno de los colores es la representación del pliegue, ¿sí? Y esta es la cabeza del holán. Ahora voy a girar en forma contraria, o sea, voy a llevar hacia el otro lado los pliegues que corresponden a la derecha, una vez más perpendicular aquí, ¿sí? Y voy a traer hacia el frente los dobleces que corresponden a la sección celeste, lila y rosa, y así sucesivamente el siguiente doblez hacia el frente y giro perpendicular una vez más y traigo el doblez que está hacia atrás. De esta forma tengo desplegado todo el holán. Por supuesto que esto pueden ser recortes de diferentes papeles y pegados. Les muestro el proceso para que comprendan cómo es el desdoblado y el futuro pliegue. El borde más corto corresponde a la abertura en el lado derecho de la delantera, el más largo al izquierdo. Aquí la curva es luego los dobleces que van en zigzag y todo el borde irregular aquí es lo que genera luego el efecto cascada. Con el holán ya listo,
voy a generar un segundo movimiento de transformación. Necesito alinear los segmentos rectos del Holland. Voy a tomar una línea auxiliar de referencia y allí voy a colocar cada uno de estos extremos que son cosidos en la abertura de la falda, abriendo en abanico el borde del vuelo, como vemos aquí. Pasemos ahora a la transformación de la blusa para generar los recortes anatómicos. Primero voy a crear una pinza de ajuste en la sisa de 1 centímetro. Luego voy a cerrar la pinza de busto y voy a vaciar la pinza de entalle para separar esta pieza en el recorte lateral. Ahora voy a plegar la línea auxiliar del escote 1 centímetro aproximadamente. Por supuesto, esto es a gusto, y desde ya voy a corregir la diferencia que se genera en el pliegue, ¿sí?, de esta manera, para suavizar la terminación del escote. También voy a suavizar en una curva las líneas que se generaron en los cortes del patrón para que acompañe más el formato femenino. Esto, por supuesto, lo voy a corroborar en la prueba. Y aquí tengo terminada entonces dos piezas que componen la delantera. Para terminar propiamente con la delantera, voy a dibujar la pieza que va a componer en el futuro el drapeado superpuesto irregular. Entonces, haciendo líneas al azar, de la medida que lo deseen, si ustedes van a ubicarlo, por debajo de el busto, y voy a trazar una línea desde el lateral derecho hacia el izquierdo, de esta forma, así, como una especie de triángulo, otra vez trunco, o sea, le falta la punta, imaginemos que está horizontal, y tengo aquí dibujado lo que en el futuro será luego la pieza delantera para drapear. Voy a dibujar la parte posterior. Comienzo con la blusa. Voy a usar la misma premisa para el hombro, sisa, un escote pronunciado por debajo de la sisa, y voy a ajustar en la cintura 1 centímetro en el centro del patrón. Voy a trazar una línea auxiliar desde la sisa hasta la pinza de entalle. Luego una segunda línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el escote. Voy a suavizar la línea de la sisa y voy a crear una pinza auxiliar de 1 centímetro. Voy a invertir la pieza delantera del drapeado para que la sección más alta esté enfrentada con el lateral de la blusa trasera, y voy a dibujar el resto del patrón que luego irá superpuesto. A partir de ahora, estos dos patrones se convertirán en una única pieza. Luego a esta pieza voy a trazarle líneas auxiliares quebradas, como se ve en el dibujo, y voy a cortarlas separando entre sí 6 centímetros para el futuro drapeado. Definiremos ahora la falda posterior, que tiene la misma premisa de sirena que la delantera. Por lo tanto, a la altura de la rodilla en el lateral vamos a descontar 1 centímetro. En la parte inferior voy a alargarla desde el lateral 10 centímetros y ampliarla 10. En la parte central de la falda voy a alargarla 20 centímetros y ampliarla 20 una vez más. Luego voy a dirigirme a la cintura y voy a descontar la misma medida que desconté en la blusa, 1 centímetro, y desde ese punto voy a bajar 27 centímetros para definir la línea que se va a unir al final en el bajo. Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo, como vemos aquí. De esta manera va a convertirse en dos piezas nuestra falda. Voy a agregarle un corte de papel a partir de la altura de la rodilla, ampliándolo 5 centímetros en el bajo, de la manera que vemos ahora en la demostración. En uno de los cortes voy a darle 5 centímetros, como dije antes, y luego en otro de los cortes, o sea, en el del centro del patrón, voy a agregarle un corte de papel que tenga una forma triangular de 5 centímetros. En total vemos superpuesta las dos piezas 10 centímetros. Debo verificar que luego, al tratar de unir los patrones, como lo voy a hacer en este momento, girando mi patrón, hagamos de cuenta que estoy cosiéndolo, tienen que coincidir perfectamente los bordes inferiores, como se ve aquí.
La medida de amplitud, por supuesto, depende de cada uno. Si ustedes quieren, pueden hacerla mayor de los 5 centímetros que le di a cada pieza. Voy a hacer una copia del patrón que he trazado para que podamos definirlos por separado. Tengo entonces los patrones de la falda, aquí, y vamos a transformar el patrón de la blusa. Primero vamos a vaciar la pinza de la sisa y la pinza de entalle para separar el recorte del lateral. Luego vamos a tomar la línea auxiliar del escote y vamos a plegarla sobre sí aproximadamente 1 centímetro, como hicimos con la delantera, y de esta forma vamos a acortar el recorrido del escote. Luego vamos a corregir esa diferencia que se crea y evitaremos de esta manera que nuestro escote se desboque. Aquí tenemos entonces una ilustración para demostrarles cómo es la aplicación del holán en el frente de la falda. Tenemos las dos piezas que componen el patrón delantero de la falda y estas dos piezas, por supuesto, componen el patrón del holán. En un primer paso vamos a enfrentar los derechos de las piezas del holán y vamos a coser solamente por el borde curvo, ¿sí? Vamos a dejar libre esta parte, que es la parte larga que va aplicada a la mitad izquierda, la curva, que luego van a ser los pliegues, y esta otra parte recta, más corta, que va aplicada a la mitad más ancha, o sea, la delantera derecha de la falda. Vamos a dar vuelta y planchar cuidadosamente para pulir y claramente tiene que quedar el filo como lo vemos aquí en el borde, ¿sí? Lo que acabamos de coser es justamente el vuelo del holán. Una vez que está dado vuelta y planchado, voy a pasar un hilván sujetando las aberturas para que sea mucho más fácil trabajar, para que parezca una única pieza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer uso de la imaginación y vamos a pensar que se trata de nuestro holán que ya está pulido y preparado. Y voy a tomar la sección más larga y la voy a unir en el filo de la abertura de la falda de esta manera, ¿sí? Por supuesto que cuando se trata de tela va a actuar de otra forma, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con figuras planas. Y luego esta otra sección, imaginemos que se trata del mismo holán, la voy a colocar, ¿sí?, en el otro filo, ¿sí? Los voy a coser. Recuerden que esto está doble, ¿sí? Y que luego la falda tiene que ir forrada. ¿Qué significa? Esta costura luego va a quedar cubierta con la forrería cuando termine, haga la terminación de la falda. Por el momento tengo la costura a la vista. Se vería así. Por supuesto que no son dos piezas, es una única pieza. Cuando están cosidas se vería así, o sea, esta es la parte más larga y están conectadas, ¿sí?, por la zona curva. Sería esta parte que está aquí, es esto que estamos viendo aquí, y luego la otra costura. Ahora la delantera está conectada con el holán que queda entre medio, ¿sí? En este momento tenemos este paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Donde estoy colocando ahora el puntero, ¿sí?, en esta parte, es el filo que tiene que plegar que vemos en esta sección, ¿sí? O sea, el filo está plegado aquí en la cintura. Esto debe bajar, debe aplacarse y plegarse. Esto está sobrando, entonces para que se conecte y tenga la misma medida que tenía originalmente en la cintura, lo que tengo que hacer es doblarlo. Pero el doblez no es como una tabla cualquiera que se doblan todas para un solo lado. Se va a doblar uno hacia un lado, luego ese extremo se va a ir hacia el otro y así en zigzag como lo vemos aquí, ¿sí? O sea, hacemos un pliegue en zigzag como si fuera un acordeón, como si fuera un abanico de papel, ¿sí?, que vamos plegando de un lado, luego lo llevamos al otro y se van a superponer. Esto, por supuesto, tiene que ver
con la amplitud que yo le he dado al pliegue. Si yo le he dado una amplitud simétrica, o sea, todos los pliegues miden 8 centímetros, inevitablemente tengo que plegar uno encima del otro. Pero si ustedes le dieron al primer pliegue le di 8, al segundo 5, al otro 6, al otro 2, entonces se van a ver separados, así como se ve aquí. Se van a poder ver porque claramente un pliegue es menor que el otro. Esto, por supuesto, es una ilustración que simula tridimensión, ¿sí? Es para que ustedes se hagan una idea de lo que está sucediendo. Vemos que el color rosa es el interior, ¿sí? Y lo que vemos en lila es el exterior. Entonces yo voy a sujetar aquí y estoy haciendo los pliegues del lado izquierdo. Del lado derecho me ha quedado suelto, ¿sí? Si yo pasara aquí la mano por dentro de esta forma, o sea, por aquí todavía está libre, ¿sí? Todavía no está conectado con la cintura, ¿sí? Esta parte es el resto de lo que queda aquí para el pliegue. Entonces, de la misma manera que hice aquí, voy a hacer los pliegues en zigzag, ¿sí? Y lo vemos en este último paso, ¿sí? Llevando primero hacia un lado, luego doblo sobre sí mismo y así sucesivamente hasta crear aquí el final, que es como una capa, y entonces todo el excedente de tela que quedaba entre las dos piezas va a quedar superpuesta sobre sí mismo y van a apoyarse sobre la cintura original, y en el borde, que es el vuelo, se generó el holán de cascada, como lo vemos aquí, ¿sí? Vamos a sujetar con un hilván y luego vamos a continuar con el resto del armado. Por supuesto, esto va a quedar sujeto con la colocación de la blusa en la cintura. Y luego, si el drapeado va a ir superpuesto, simulando que en realidad es lo que está atrapando a este holán. Entonces tenemos aquí la demostración de cómo se prepararía el holán en la conjunción de las dos delanteras. Luego, cuando la prenda está toda terminada, por supuesto, viene la forrería, que es la que se encarga de dar la terminación. Tenemos aquí listos los patrones terminados. Podemos observar que en la parte central tengo la delantera, la blusa con sus 4 partes, el escote y sus laterales, la falda dividida en 2, la delantera derecha y la delantera izquierda, y a cada lado podemos ver que se repiten la parte central de blusa y falda, que es un corte completo, un recorte, y luego el lateral de la blusa y de la falda también en un corte, y por supuesto tienen que estar unidos en la cintura. Recuerden que luego viene el aplique superpuesto del drapeado, que lo vemos representado aquí, ¿sí? Toda la pieza del vestido va forrada y la pieza del drapeado la podemos cortar simple o doble dependiendo de la tela. Bastaría que fuera simple porque este drapeado está fijo, ¿sí? O sea, esto va a estar todo cosido sobre el vestido, y con que dejemos un interesante margen de costura es suficiente para que trabajemos cómodamente. De forma simbólica le di 2 centímetros alrededor en el perímetro, pero claro, esto no necesariamente tiene que ser así. Le pueden dejar más tela para trabajar cómodamente. Y claramente la pieza tiene que estar al bies, ¿sí? Recuerden eso, no la vamos a colocar en el hilo de la tela como se ve aquí, sino que considerando que este es el hilo, esta línea que está aquí, ¿ven? Esta es la línea auxiliar, es el hilo de la tela. Yo tengo que tomar la pieza y girarla de esta forma, el patrón, y hacer que coincida la línea que marqué a 45 grados con el hilo de la tela. De esta forma, ahí, bien. Entonces, esto es el largo de la tela, ¿sí? Para esta posición, y la línea estaría paralela al orillo de la tela. Por lo tanto, yo tengo que colocar el patrón de esta forma, y esto me está asegurando que cuando yo coloque el patrón en su posición de trabajo, que tiene que estar así, ¿sí? Yo lo voy a colocar así porque así voy a trabajarlo. En ese momento
esta zona aquí en la pieza de tela va a estar al bies y me va a permitir girar y dar la forma de la cintura, ¿sí? La cadera del vestido, los pliegues por supuesto. Quiero recordarles que yo cuando trabajo drapeados, para mostrarles a ustedes cómo llego al drapeado y de dónde sale, utilizo la figura sobre el patrón y lo recorto. Pero no necesariamente ustedes tienen que hacerla de esta forma desde el inicio. Observen que he seleccionado la figura y se ha marcado aquí un rectángulo. Ustedes pueden cortar un rectángulo que mida de alto 50 centímetros y 66 de ancho, y con eso, en mi caso por supuesto, es suficiente para trabajar. Y luego que le dé la forma, entonces yo recorto el extra hasta que le dé el formato necesario. Cuando trabajamos al bies, con telas al bies drapeados, no tienen patrones. Eso siempre se los recuerdo. No hay patrones para los drapeados. Los drapeados que se hacen de forma de modelaje encima de la prenda no llevan patrones. Pero, por supuesto, yo con mi técnica les estoy enseñando cómo llegamos al final, ¿sí? Como he recortado la forma, supuestamente esto yo lo puse sobre el cuerpo y adquirió esa forma, para que sea más fácil que ustedes comprendan. Luego, por último, lo que me queda aquí es el patrón de nuestro Hollande, que es la estrella de la lección, porque ha tenido un desarrollo de trazado un poquito diferente de lo que hemos visto hasta ahora en Hollande, ¿sí? Bastante diferente la forma que tiene. Aquí termina nuestra lección de hoy. Les recomiendo, por supuesto, que si ustedes van a estudiar este modelo o piensan hacer este modelo en alguien, hagan una prueba previa. Siempre las pruebas y los ensayos son práctica cuando uno está empezando con el aprendizaje de diseño y el armado de prendas de alta costura. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, que en cada uno de los posteos tendrán una lección de diseño. Los invito a que me sigan por mis redes. Justamente en Instagram tienen acceso directo a los links de los modelos que voy subiendo a las historias. Los invito a que dejen sus comentarios con su opinión acerca de la lección o de cualquier otro tema que hemos tocado aquí en el canal, y además los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Ahora sí, amigos, como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.